Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la digestión y absorción de proteínas. Empezaremos con una introducción de la estructura de las proteínas y su unidad estructural, que son los aminoácidos. Las proteínas son largas cadenas de aminoácidos, y esto es lo que se conoce como la estructura primaria de las proteínas, que naturalmente se tienden a plegar y estabilizar en una configuración tridimensional por diferentes fuerzas de atracción y repulsión entre los distintos aminoácidos que la conforman. A su vez, la interacción entre los aminoácidos y el medio acuoso circundante a la proteína también colabora con la estabilización de la estructura. Las interacciones estabilizantes pueden ser puentes disulfuro, enlaces iónicos o salinos, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals. Es decir, la cadena de aminoácidos, una vez sintetizada, se tiende a plegar por sí sola y permanece así. Sin embargo, también se ha visto que existen proteínas que pueden asistir al plegamiento y además pueden realizarse modificaciones posttraduccionales que estabilizan aún más la estructura. Por ejemplo, los puentes de disulfuro. El primer nivel de plegamiento es lo que se conoce como la estructura secundaria, que suele darse de dos maneras, como hélice alfa y como hoja beta. Lo que ven acá a la derecha es cómo las cadenas de aminoácidos adoptan estas dos formas. Ambas disposiciones son mantenidas principalmente por puentes de hidrógeno. Una proteína puede contener varias estructuras secundarias que a su vez se pliegan y forman la estructura terciaria, que es lo que ven acá abajo. Esto ya puede ser la estructura definitiva de la proteína cuando la cadena de aminoácidos es una sola, es decir, cuando se trata de un monómero. Un ejemplo es la mioglobina, una proteína intracelular que se encuentra sobre todo en células musculares y que capta el oxígeno de la sangre para transportarlo a la mitocondria, donde se utiliza en la respiración celular. Pero también existen proteínas con estructura cuaternaria. En estos casos, dos o más cadenas de aminoácidos plegados en su estructura terciaria interaccionan entre sí para formar una proteína más grande y compleja. La interacción entre cada subunidad, o sea, entre cada estructura terciaria, se da por enlaces débiles, no covalentes. Un ejemplo de una proteína con estructura cuaternaria es la hemoglobina, una proteína ubicada en el interior de los eritrocitos, cuya función es el transporte de oxígeno, en este caso desde los pulmones hacia los tejidos. Son 4 cadenas peptídicas plegadas en su estructura terciaria y unidas entre sí. O sea, en vez de ser un monómero como es la mioglobina, esto es un tetrámero. La hemoglobina es una proteína de color rojo y es precisamente la que le da el color a la sangre. Y el grupo hemo, que es donde se une el oxígeno, es igual al de la mioglobina. Aquí citamos estos dos ejemplos de proteínas, la mioglobina y la hemoglobina, pero existe una variedad inmensa que se encuentran en todos los tejidos y cumplen funciones muy diversas. Por ejemplo, formar canales de membrana, ser enzimas con distintas funciones biológicas, inmunoglobulinas, proteínas contráctiles en los músculos, etc. Ahora pasamos a la unidad estructural básica de las proteínas, que son los aminoácidos. Los aminoácidos, como dice a la derecha, están formados por un grupo amino, NH2, un grupo carboxilo, COOH, el carbono alfa, que es el carbono adyacente al grupo funcional, y una cadena lateral R, que es la que le da las características a cada aminoácido. El enlace peptídico se forma por la unión entre el grupo amino de un aminoácido y el carboxilo de otro. En la mayoría de los seres vivos existen solamente 20 aminoácidos diferentes, pero que se combinan de innumerables maneras para formar las distintas proteínas. Las plantas pueden sintetizar todos los aminoácidos, los animales no, y aquí entra el concepto de aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo no los puede producir o no los puede producir en cantidades suficientes y en consecuencia deben provenir de los alimentos. Los aminoácidos no esenciales, en cambio, el cuerpo sí puede producirlos a partir de otras moléculas. Si ven en la lista, la arginina está clasificado como no esencial, y esto es porque, como dice a la derecha, en adultos no es esencial, salvo en situaciones patológicas donde pueden aumentar los requerimientos y sí convertirse en esencial. Por esta razón, también se lo considera semiesencial. Sin embargo, durante el desarrollo, la síntesis de arginina no es suficiente para abastecer su alta demanda y por eso en jóvenes sí se considera un aminoácido esencial. Si bien las plantas pueden sintetizar todos los aminoácidos, el contenido de proteínas de la mayoría de los vegetales es bajo. Es así que los animales como los rumiantes deben consumir enormes cantidades para satisfacer sus necesidades de aminoácidos.
En los humanos esto no es un problema, ya que las proteínas las obtenemos principalmente de los animales, que las concentraron, entre comillas, en sus carnes, leche y huevos. Ahora sí, hablaremos de la digestión y de la absorción de las proteínas específicamente. Se ingieren aproximadamente 70 a 100 gramos de proteínas por día, a las que se suman aproximadamente 30 gramos provenientes de enzimas digestivas, descamación celular, etc. Los procesos de digestión y absorción de proteínas son muy eficientes. Menos de un 4% del nitrógeno ingerido es excretado en las heces. Presentan etapas de digestión luminal, de membrana o superficie, y a veces también intracelular. Las proteínas son hidrolizadas por enzimas proteolíticas, dando aminoácidos libres y péptidos pequeños. El organismo puede absorber aminoácidos y di y tripéptidos. Estos últimos, dentro del enterocito, terminan siendo hidrolizados a aminoácidos. Existen algunas excepciones. Los recién nacidos pueden absorber proteínas intactas en grandes cantidades por endocitosis. Este mecanismo permite la absorción de inmunoglobulinas de la leche materna y del calostro y permanece activo en el humano hasta aproximadamente los 6 meses de edad. En este momento ocurre una interrupción en la captación de proteínas que se denomina cierre, y esto está mediado por hormonas. Es por eso que la administración de corticoides durante el periodo postnatal induce este cierre y reduce el tiempo durante el cual el intestino puede absorber cantidades importantes de proteína intacta. En el adulto, solo pequeñas cantidades de proteínas intactas son absorbidas, y esto está dado por las células M del intestino para la presentación de antígenos e inducción de una respuesta inmune. Características de las proteasas. Las proteasas pueden ser endopeptidasas o exopeptidasas. Las exopeptidasas empiezan a actuar desde los extremos y dependiendo de si empiezan a actuar desde el extremo amino terminal o carboxilo terminal, son aminopeptidasas o carboxipeptidasas. Cada endopeptidasa tiene especificidad por distintos enlaces peptídicos. No hidrolizan todos los enlaces internos, sino que son específicas para los enlaces que se encuentran entre aminoácidos con distintas características. Por ejemplo, la pepsina solamente hidroliza enlaces peptídicos entre aminoácidos aromáticos y neutros. La tripsina entre aminoácidos con carga positiva. La quimotripsina entre aromáticos y neutros. La elastasa para aminoácidos con cadenas laterales pequeñas. Y luego las exopeptidasas, que dijimos que actúan desde los extremos y por lo tanto el producto que generan son aminoácidos libres. La carboxipeptidasa A libera preferencialmente aminoácidos hidrófobos, mientras que la carboxipeptidasa B libera aminoácidos básicos. Muchas proteasas se sintetizan como zimógenos o proenzimas, que son precursores inactivos, y se activan por proteólisis limitada. Se hidroliza un péptido que ocluye el sitio activo. La digestión de las proteínas comienza en el estómago por acción de la pepsina, una endopeptidasa secretada por las células principales ante estímulos de gastrina, ACH, CCK o secretina. Se sintetiza y secreta como pepsinógeno, un zimógeno, con su sitio activo ocluido por un péptido, que es el péptido de activación. Las primeras moléculas de pepsinógeno se activan de forma espontánea cuando se encuentran con el pH ácido del estómago. A un pH de entre 3 y 5, la activación espontánea del pepsinógeno es lenta, que es lo que se representa con la flecha azul finita. Pero a un pH menor a 3, la activación es sumamente rápida. A su vez, las pepsinas recién formadas transforman más pepsinógeno en pepsina gracias a su actividad autocatalítica. Se ha demostrado que la pepsina no es necesaria para la completa digestión de las proteínas. Digiere parcialmente el 10 al 15% de las proteínas de la dieta solamente. De hecho, los pacientes sometidos a gastrectomía total o aquellos que sufren de anemia perniciosa, que no segregan ácido y por lo tanto su pH intragástrico es siempre mayor a 7, no presentan aumentada la excreción fecal de nitrógeno. O sea, digieren totalmente las proteínas. La actividad máxima de la pepsina tiene lugar a un pH entre 1,8 y 3,5, que es lo que se representa en la gráfica, y se inactiva de modo irreversible cuando el pH es mayor de 7,2. La tripsina, en cambio, ya vemos que funciona a otro pH. Y bueno, la pepsina es una enzima que requiere 2 residuos de aspartato para funcionar en su sitio activo. Por acción de la pepsina, las proteínas pasan a péptidos más pequeños, que pasan del estómago al duodeno, y son sensados por células enteroendocrinas que en respuesta liberan CCK y secretina, hormonas que inducen la secreción de enzimas y de bicarbonato por parte del páncreas.
El bicarbonato va a alcalinizar el contenido ácido del estómago con el fin de generar el pH óptimo para el funcionamiento de las enzimas pancreáticas, porque como vimos en la gráfica anterior, no todas las enzimas funcionan al mismo pH. Las proteasas pancreáticas sí son indispensables para la digestión de las proteínas, a diferencia de la pepsina. ¿Y cuáles son las enzimas pancreáticas? El tripsinógeno, el quimotripsinógeno, la proelastasa y la procarboxipeptidasa A y B. Todas son secretadas en forma de zimógenos que luego son convertidos a la forma activa. Ahora vamos a ver cómo. Y esto es un mecanismo para evitar la autodigestión pancreática antes de que se produzca la secreción enzimática al intestino. Debido a lo peligroso que es que la tripsina se active precozmente a nivel del páncreas, este órgano secreta un inhibidor de tripsina como un mecanismo adicional de protección por si alguna de estas enzimas se activó dentro del órgano. Sin embargo, patológicamente puede ocurrir una obstrucción del flujo pancreático y que estas enzimas se activen allí, llevando a una pancreatitis. Así como la pepsina era dependiente de aspartato, aquí las 3 endopeptidasas, las 3 primeras de la lista, son dependientes de serina, son serin-proteasas. Otro dato a tener en cuenta es que las exopeptidasas del páncreas son solo del tipo carboxipeptidasas. Todavía no hay aminopeptidasas. Habíamos dicho que los péptidos, producto de la digestión de las proteínas en el estómago, pasaban al duodeno y eran sensados por células enteroendocrinas que en respuesta liberaban CSK y secretina. Estas hormonas no solo estimulan la secreción pancreática, sino que también inducen la expresión de enteropeptidasa o enteroquinasa en la membrana del enterocito. Cuando el tripsinógeno llega al intestino, la enteropeptidasa lo activa a tripsina y luego la tripsina es capaz de activar a todas las enzimas pancreáticas, incluyendo a sí misma. Como se puede leer abajo, la etapa de digestión luminal de las proteínas, o sea en la luz del estómago y el intestino, genera 30% aminoácidos libres y 70% de oligopéptidos. Los aminoácidos son absorbidos. La siguiente etapa, que es la de membrana o superficie, es efectuada por peptidasas ancladas al borde del cepillo de los enterocitos que continúan la digestión de los oligopéptidos a péptidos más pequeños y a más aminoácidos, nuevamente que son absorbidos. En la etapa de digestión de membrana se generan tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos, todos los cuales pueden ser absorbidos. Entonces, una vez ingeridas las proteínas, son atacadas por las peptidasas gástricas y pancreáticas que ya vimos y se forman, por un lado, oligopéptidos y por otro, algunos aminoácidos que ya pueden ser absorbidos. Los oligopéptidos son atacados ulteriormente por peptidasas del borde en cepillo, que van formando oligopéptidos progresivamente más pequeños. Aquí se representan desde tetrapéptidos en adelante, pero en realidad estas peptidasas pueden romper péptidos de hasta 8 aminoácidos. Y como ya mencionamos y se representa aquí también, los tripéptidos, dipéptidos y los aminoácidos son absorbidos. Ahora vamos a ver cómo. Hay una gran diversidad de endo y exopeptidasas a este nivel, y dentro de estas últimas aparecen por primera vez las aminopeptidasas. Los di y tripéptidos ingresan a través del transportador PEPT1. Es un cotransporte con protones o sin porte porque es para el mismo sentido. El protón ingresa a favor de su gradiente que es generado por el intercambiador sodio-protón. A su vez, el sodio ingresa gracias al gradiente mantenido por la bomba de sodio y potasio. Es entonces un mecanismo de transporte activo secundario al gradiente de protones y terciario a la bomba de sodio y potasio. Es decir, el péptido ingresa gracias a que es impulsado por un protón, que está más concentrado afuera y por eso tiende a entrar. Quien concentró al protón fue el intercambiador de sodio-protón, que saca protones gracias al impulso que genera el ingreso del sodio, que está más concentrado afuera y por eso tiende a entrar. En este caso es un antiporte. Uno entra y el otro sale. Y ahora por último, quien concentró al sodio fuera de la célula fue la bomba de sodio y potasio, que consume ATP, porque lo mueve en contra del gradiente de concentración. En el interior del enterocito existen dipeptidasas y tripeptidasas que continúan la transformación de los péptidos hacia aminoácidos, y esto es la etapa intracelular. Los aminoácidos luego abandonan el enterocito a través de la membrana vasolateral por medio de transportadores que son independientes de sodio. También hay transportadores que captan aminoácidos desde la sangre para nutrir al enterocito, y estos sí dependen de sodio.
La administración de un aminoácido en forma de péptido, por ejemplo el dipéptido glicidilglicina, que son 2 glicinas, resulta en una concentración plasmática del aminoácido más elevada que si se administrara una cantidad equivalente del mismo aminoácido en forma de monómero. Es decir, solo glicina en este caso. Entonces, este transportador parecería ser más efectivo que los transportadores de aminoácidos, y esto es un fenómeno que se conoce como ventaja cinética y suscita dudas acerca de la conveniencia de la administración enteral de aminoácidos en pacientes con alteración de la función intestinal o déficit catabólico. O sea, parecería ser que el transportador de péptidos es más eficiente que el transportador de aminoácidos. Ahora vamos a dejar las últimas palabras a cargo de la doctora María Eugenia Bartol. La absorción de aminoácidos se da a través de una variedad enorme de transportadores, algunos dependientes de sodio, otros de protones, de sodio y protones e intercambiadores de aminoácidos, entre otros. Esta imagen ilustra lo que sucede a nivel renal, donde también hay absorción de aminoácidos, o mejor dicho, reabsorción de los aminoácidos filtrados a nivel del glomérulo, pero en el intestino la situación es similar. Características generales de los transportadores de aminoácidos. Estereoespecificidad. Preferentemente aminoácidos en configuración L que en D. Amplia especificidad de sustrato. Un mismo transportador puede transportar más de un aminoácido, siempre y cuando sean similares, o todos polares, o todos aromáticos, o básicos. Redundancia. Algunos aminoácidos pueden ser transportados por varios transportadores. Aunque los transportadores de aminoácidos presentan afinidades que se solapan, a grandes rasgos se pueden clasificar en al menos 7 sistemas de transportes distintos. Por mencionar algunos, están los transportadores de aminoácidos neutros, transportadores de aminoácidos catiónicos o básicos, transportadores de aminoácidos aniónicos o ácidos, o transportadores de aminoácidos, como el transportador imino. Con esto finalizamos el tema digestión y absorción de proteínas, y le agradecemos a Santi Fabiano por semejante presentación y majestuosa clase. Gracias.